Hola a todos. Esta noche empezamos con la vida extraordinaria de una mujer cuya existencia fue mitad actuación, mitad resistencia y casi siempre mal interpretada por gran parte del mundo occidental, la geisha. Antes de acomodarte, si te gusta de verdad lo que hago, dale like y suscríbete. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo y qué hora es ahí. Siempre es fascinante ver quién se suma desde todos los rincones. Baja las luces. Si quieres, enciende un ventilador para ese zumbido suave de fondo. Y vamos entrando juntos en el viaje de hoy. Naces en Edo, el corazón bullicioso de Japón, lleno de casas de té, comerciantes de arroz, monjes errantes, y al menos 4 personas por cuadra que juran ser señores de la guerra reencarnados. Eres una niña, lo que significa que tu destino ya parece reducido a 3 opciones históricamente emocionantes: casarte con alguien aburrido, hacerte monja y vivir con arrepentimiento, o entrar a Loquea, la casa de geisha, para pasar las próximas 2 décadas sirviendo té a aristócratas ebrios mientras finges que es emancipador. Tienes 6 años, todavía te parecen interesantes los insectos, y no sabes que tus padres ya han tomado una decisión. Vas a ser geisha. No hoy. Hoy caminas por las calles con tu mejor kimono. Pica, aprieta demasiado, pero pronto, muy pronto, tu vida despreocupada de meriendas y siestas será reemplazada por una educación rigurosa en supresión emocional. Eloquia se ve como si una biblioteca se hubiera casado con un templo y criaran a un hijo que creció distante. La puerta la abre Okaan, la madre de la casa de geisha. Es de esas personas que pueden saber cuánto vales solo por cómo te inclinas. Intentas sonreír. Ella no. Tus padres hacen una reverencia profunda, dicen unas palabras y te dejan atrás como en un intercambio de rehenes extremadamente cortés. Oficialmente te han entregado. No te adoptan. Ahora eres propiedad. No te preocupes. Aprenderás a hacer la reverencia a través del trauma. Ahora eres una shikkomi, una palabra elegante para decir niña que friega cosas. Fregarás pisos, prepararás baños, cargarás agua y de vez en cuando llorarás en tu manga. En silencio. Por supuesto, tu trabajo es mirar a las geisha, no hablar, y absorberlo todo por ósmosis. Duermes en el pasillo, comes al final, y le debes a la casa el arroz que acabas de derramar. Las geisha pasan a tu lado como seres sobrenaturales. El peinado esculpido, los pasos silenciosos, la mirada que dice no respires muy fuerte. Tú eres una esponja con sandalias de madera, pero miras, aprendes, y si te aguantan las rodillas, algún día quizá te deslices por una habitación sin que te manden a buscar toallas. Tus días empiezan antes del amanecer y terminan cuando la espalda deja de funcionar. Barres pisos de tatami, avivas fuegos de carbón, lavas kimonos que cuestan más que tu alma, y corres, siempre corriendo. Zapatillas, agua, té, más agua, las sandalias buenas, las otras sandalias buenas. Al mediodía ya caminaste más que muchos samuráis marchando en un año, y que los dioses te ayuden si haces ruido. Shikkomi debe ser silencio, silencio de casa encantada. Habla solo cuando te hablen, y cuando te hablen, responde rápido, pero no demasiado rápido o será falta de respeto. No mires directo a las geisha mayores salvo que te miren, y si te miran, ya estás mirando demasiado. Parpadear es un acto político a estas alturas. No te enseñan nada de forma formal. No hay aula. Toda tu educación es observación, humillación, repetición. Aprendes a doblar un OB viendo a alguien hacerlo a la velocidad de la luz. Practicas inclinarte hasta que tu columna presenta una queja. Intentas no llorar en tu 15º intento fallido de servirte.
pero de algún modo empiezas a entender cómo sostienen el abanico justo así, cómo la risa se mide como un taiko, cómo caminar es una coreografía de dedos del pie y tiempo. Descubres que ser geisha no es solo belleza, es precisión, control y reflejos sociales de diplomática en un campo minado. Y aún así, sigues siendo shikkomi, invisible hasta que eres útil. Y cuando eres útil, sigues medio invisible, solo que ahora con un trapo en la mano. Las mayores pueden ser amables si hay suerte, o tratarte como advertencia ambulante. En cualquier caso, cabeza baja, oídos abiertos. El secreto es que todas empezaron aquí. Incluso la geisha más impecable fregó este mismo suelo mientras la regañaban por secar mal los palillos. Así que aguantas en silencio y esperas tu oportunidad de dejar de trapear y empezar a importar. Ahora que dominas el arte de llevar té y no existir, toca subir de nivel. No, todavía no bailes ni toques instrumentos. No te adelantes. Primero aprenderás a sentarte horas sin moverte ni respirar con demasiadas ganas. Bienvenida al entrenamiento de postura. La antiquísima tradición japonesa de convertir tus rodillas en pretzels y tu columna en bambú. Te arrodillas en César. La postura formal con las piernas dobladas prolijas bajo ti, la espalda recta y la circulación rindiéndose en silencio. Al principio, las piernas se te duermen a los 3 minutos. Luego empiezan a susurrarte amenazas. A los 10, tu mitad inferior declara motín. Pero no puedes moverte, ni estirarte, ni gritar, porque una geisha es graciosa, no se dobleviese, no se contonea, soporta el dolor como si fuera una elección estética. También comienzas a hacer reverencias todo el tiempo. Hay docenas, con matices mínimos: saludo, gratitud, disculpa, el por favor no me castigues por existir. Bajas la cabeza al ángulo exacto, la sostienes los segundos exactos, subes con una suavidad digna de papel de arroz, desplegándose en brisa. Y claro, fallas demasiado rápido, demasiado superficial, o, horror, tocas el suelo con las yemas en el ángulo incorrecto. Alguien te reprende con la intensidad suave de un fantasma decepcionado. Estudias cómo sentarte en ceremonia del té. Rodillas plegadas, aunque tu alma quiera huir. Te mueves como bajo agua, lento, fluido, deliberado. Si estornudas, felicidades, deshonraste a tus ancestros. Pero entre calambres y gritos internos, algo pasa. Alzas más la cabeza. Tus movimientos se vuelven más silenciosos, más precisos, menos niña, más sombra. Aquí entiendes. El entrenamiento de geisha no va de teatro, va de control, de tu voz, de tu cuerpo, de cómo el mundo te mira. Estás aprendiendo a desaparecer con belleza. Tras años de fregar suelos, tortura de rodillas y la postura de estatua, por fin oyes lo que anhelas. Estás lista para ser mo. Es como ascender de fantasma a ser ornamental. Felicidades. Ahora eres mo, aprendiz de geisha. Paradójicamente, empieza el sufrimiento real. Primero, el pelo. Tu cabeza se vuelve escultura viviente. Llegan estilistas con laca, cera, horquillas y una calma preocupante. Te retuercen el cabello en el Nihongami, una obra elevada que toma horas y un estornudo mal cronometrado para arruinarla. Y ya no puedes dormir tumbada. Ahora usas el takamakura, una almohada de cuello de madera que eleva la cabeza para que el peinado no toque nada. Sobre todo, el sentido común. Dormir así es prueba de voluntad y cuello. Te acostumbras, más o menos, quizá, con suerte. Luego el atuendo. Tu kimono nuevo es una bestia bordada, hermoso, pesado, diseñado por alguien que odiaba los hombros. Mangas lo bastante largas para barrer un jardín. El obi atado en un nudo elaborado a media espalda.
Pesa como un niño pequeño. Vestirte cada día requiere ayuda. 2 o 3 personas que memorizan el arte de envolver un cuerpo humano hasta ser 75% kimono y 25% arrepentimiento. Llegan las kazashi, adornos del cabello, hermosos, estacionales, afilados, casi arma ligera. Los llevas como corona. También anuncian tu rango y etapa. Un alfiler equivocado, y todos sabrán que cometiste un crimen de moda punible con vergüenza. Como Miko, tu trabajo es mirar, imitar, y de vez en cuando servir té vestida como una flor de cerezo sensible. No puedes hablar demasiado, ni reír muy alto, y menos preguntar. Eres arte, no comentario. Pero pese al dolor, el cuero cabelludo que late, y la prohibición de estornudar cerca de llamas, sientes otra cosa. Ya no eres invisible. Te notan. Y no solo porque tu atuendo es visible desde órbita. No hay un momento en que despiertas y piensas, sí, ya soy aprendiz de verdad. Es más bien un ascenso lento, ceremonial, envuelto en seda, incienso y estrés de baja intensidad. El día oficial de tu debut como Mo, ese sí es distinto. Ceremonia y presión. La versión Edo de un baile de debutantes. Pero en lugar de baile y ponche, hay rodillas, sudor y 2 horas de peinado con cera caliente. Entrenaste años. Hiciste más reverencias que una estatua religiosa. Memorizaste la forma complicada de servir té sin parecer que sirves té. Por fin muestras tu rostro, pintado de blanco, a la élite de Kioto. Te juzgan con cortesía, intensidad y abanicos plegables. Llevas tu kimono más elaborado, capas de seda vibrante que cuestan más que la casa de tu familia, tan largo que se arrastra como un remordimiento caro. Tu obi va en estilo Derari, una faja larga que grita sí, soy nueva. Por favor, admiren mi sufrimiento. El rostro va completamente pintado. Polvo de arroz de la frente al cuello, rojo y negro en los ojos, los labios en arco perfecto, aunque al principio solo el labio inferior, porque la elegancia novata es de medio labio. Caminas por las calles en tu soobo, esas sandalias plataforma que también son dispositivos medievales. Todos se giran, no porque seas famosa, sino porque un amor recién estrenada es un espectáculo raro, y porque vas muy, muy despacio. Es la única velocidad disponible. Llega tu misadashi, la ceremonia formal de presentación. Conoces clientes por primera vez. Saludas a patrones. Actúas para ancianos que recuerdan cuando aún les funcionaba el cuello. Cada paso, sonrisa y sorbo de té es una prueba. Y el fracaso no se castiga con gritos, se castiga con decepción. Peor todavía. Pero sobrevives, completas el ritual, la actuación, el desfile. No tropiezas, no derramas, no ofendes a ningún dignatario. En términos de geisha, es una victoria enorme. Y así, oficialmente eres Mo, mitad niña, mitad ícono de porcelana, obra performativa a tiempo completo. Ser Mo trae muchas responsabilidades. Servir té, bailar, fingir no oír insinuaciones raras, pero ninguna compite con tu ritual sagrado de cada día. La cara. Tu rutina de maquillaje es una operación militar. Paso 1, untas rostro, cuello y pecho con una capa densa de polvo de arroz. Huele a tiza, se siente como pegamento, se mete en el alma, seca más rápido que tu voluntad y se fija como yeso. Una vez puesto, ya no eres humana, eres lienzo. Paso 2. Cejas. Las tuyas desaparecen bajo el polvo. Dibujas nuevas con carbón. Finas, oscuras, serias, como si guardaran un secreto. Paso 3. Ojos. Delineas párpados con mezcla de rojo y negro, aplicada con un pincel tan fino que podría pintar en granos de arroz.
un temblor y pasas de elegancia a mapache espectral. Y luego, los labios, como Mo Jr. Solo puedes pintar el labio inferior. ¿Por qué? Tradición. También algo vago sobre modestia y no perder la cabeza. Lo pintas rojo, en moño perfecto. Es bello. Y convierte comer en instalación artística. No aceptan errores. Manchaste. Empiezas de nuevo. El delineado no cuadra. Inaceptable. No existe delineador aún. Usas minerales en polvo mezclados con saliva y resignación. Al terminar, el espejo devuelve una muñeca. Blanca, frágil, bella, con la fuerza central de una bailarina y la ración diaria de una ardilla. Pero bajo la máscara, crece tu poder. Esta cara exige atención. Dice, soy tradición, envuelta en performance, y juzgaré tu técnica de palillos. No es vanidad, es armadura. Te separa de las mujeres comunes. Grita que vienes a actuar, no a participar, y le dice a tus poros que ya no los necesitan. No llevas esa cara para ti, la llevas para que otros olviden que tienes 15 y te traten como arte. A primera vista, podrías pensar que las mejores herramientas de una geisha son la belleza, el kimono, o quizá la horquilla afilada que lleva de adorno. Te equivocas. Sus armas reales son dos, el shamisen y el arte antiguo de hacer que hombres incómodos se sientan interesantes. Aprendes shamisen, instrumento de 3 cuerdas que parece espátula armada y suena a banjo melancólico. Tocarlo exige gracia, ritmo y dedos que no se acalambran como calamar salado. Practicas horas. Al principio suena a gato en apuros. Poco a poco se vuelve ambiente respetable. Tus maestras no perdonan. Una nota mal. Un suspiro. 2. Una ceja alzada. 3. Vuelta a afinar hasta que suene menos a accidente de cocina. Pero la música es solo la mitad. La otra mitad es conversación. No aprendes a hablar. Aprendes a bordear. A halagar sin mentir, a sugerir sin prometer, a mantener a un hombre enganchado sin que note que mentalmente ordenas la coreografía de mañana mientras asientes con amabilidad. Practicas la sutileza como arte marcial. Si un cliente presume de rico, sonríes suave y cambias el tema a la luna. Si coquetea demasiado, elogias sus sandalias y ofreces más sake, reina de la desviación elegante. Y la poesía. Memoriza cientos de poemas sobre flores, ríos y desamor. Puedes citar a Basho mientras sirves té y aún te queda ancho de banda para notar quién bebió de más. Todo con la espalda recta y la voz un tono más alto que tu grito interior. Para ahora entiendes que ser Mo no es entretener, es gestionar emociones. Las tuyas, las del cliente, las del cuarto. Lees estados de ánimo más rápido que sílabas. Sabes cuándo reír, cuándo pausar, cuándo fingir que no oíste algo horrible. Esta es tu vida. Mitad música, mitad terapia, todo performance. Y lo inquietante, te haces muy buena. Ah, sí, la Danner. Suena elegante, misteriosa, lo bastante cortés para ocultar lo que significa. Un patrón varón acaudalado que apoya tu carrera con lazos de obligación tan tensos que podrían ser soga. Oyes el concepto temprano. Un dana. Dicen, es un hombre respetado que aprecia las artes. Paga tu formación y ayuda con el costo extravagante de kimono, adornos y supervivencia. A cambio, se espera que le hagas compañía, le hagas sentir importante y, idealmente, no salgas corriendo. No es romántico. No es Jane Austen. Es negocio envuelto en seda. No eliges a tu Danner. La casa elige. Tú o crean sopesa reputación, riqueza, conexiones como sommelier de inseguridades añejas. A ti te piden sonreír y fingir que el hombre frente a ti, 40 años mayor, y resoplando como buey cansado, es
fascinante. Para ser clara, no todo Dana espera ciertos favores. Algunos son patronos genuinos. Disfrutan la compañía de una mujer bien entrenada que habla de poesía y política sin llorar ni interrumpir. Otros, no. Los límites son vagos, no dichos. La presión inmensa. Debes a la casa, a tu futuro, a tus rodillas que laten bajo 10 libras de tela. Así que aprendes equilibrio emocional. Mantienes todo ligero, amable, respetuoso. Te haces maestra en hacer que un hombre se sienta adorado sin soltar el volante de tu alma. Si labor emocional pagara impuestos, arruinarías al shogunate. Un día te ponen en las manos unos zapatos que parecen edificios de madera y te dicen póntelos. Son okobu, plataformas de madera maciza pensadas no para comodidad, sino para ceremonia, elegancia y quizá venganza. Las usan solo las mo. Si las llevas, esperan que flotes, no camines por las calles de Kioto sin tambalear, tropezar ni llorar. Los okobu te hacen más alta, más solemne, menos humana. Ya no caminas como persona, te deslizas como procesión. La meta es moverte con tanta gracia que nadie note que luchas por tu vida en cada paso. No tienen acolchado. Claro que no. Esto es Edeto, Japón. Te duelen los pies, te gritan las pantorrillas. El equilibrio es trabajo a tiempo completo. Y si llueve, los obos resbalan en piedra y cada visita a una casa de té se vuelve prueba olímpica. El sonido, clop clop, es deliberado. Cuando una mo camina, ese clic rítmico es tu banda sonora. Bello, tradicional y un faro. Todo el barrio sabe dónde estás. Eventual te acostumbras. Desarrollas músculos en tobillos que no sabías. Aprendes a caer con dignidad. Dominas las esquinas lentas, con colocación teatral del pie. Y cuando crees dominarlo, alguien te añade un OB de 5 kilos a la cintura y te manda a una cena con 3 tramos de escaleras. Usar okko es rito de paso. También recordatorio público de que sigues en aprendizaje. Las geisha plenas usan zapatos más bajos, porque se ganaron el derecho a no sufrir tan visible. Tú sigues ganándolo. Un pisotón de madera a la vez. Aclarémoslo. Una geisha es una entretenedora. Actúas, bailas, cantas, sirves sake con elegancia. Flirteas tan sutil que podría confundirse con clima. Eres obra de arte ambulante cuyo poder está en la contención. Dices lo justo, revelas lo justo, existes en el espacio sagrado entre admiración y distancia. Una cortisán Oran es una compañera de alta clase entrenada en el arte del placer. Su performance también tiene capas, con una diferencia clara. La suya suele terminar en un dormitorio. La tuya termina con aplauso, reverencia y pies adoloridos. La confusión visual no ayuda. Ambas llevan kimono elaborados y peinados ornamentales. Truco rápido. Si el obi va atado delante, es cortisan. Acceso rápido. Si va detrás, es geisha. Salida lenta. De nada. Nada de eso importa cuando estás en una sala llena de hombres que vieron una película mala y creen que geisha es código de invitación exótica. Desarrollas una habilidad. Corregir con cortesía haciendo sentir que ellos te enseñaron algo. Aikido lingüístico. Dices, qué amable su curiosidad. Nuestras tradiciones son distintas a eso. Sonrisa, sorbo, desvío, repite. Lo explicarás 100 veces. Nunca dejará de ser necesario. Pero cada vez, con gracia, reafirmas el límite. Una frase suave a la vez. Porque ser geisha significa no perder la calma aunque te confundan. Como mo y luego como geisha. Debes dominar música, danza, etiqueta y el arte útil pero poco enseñado de decir no sin decir no. No puedes rechazar de frente.
sería grosero. Y lo peor, poco elegante. Nadie paga para que una geisha sea brusca. Tu valor está en la sugerencia, en pivotear como mariposa en Getter. Supón que un cliente se anima, se inclina demasiado, repite que te ve hermosos los ojos, suelta el clásico, quizá en un sitio más privado. No lo abofeteas, no gritas, eso es de amateur. Sonríes, inclinas la cabeza y dices: «Ah, debe ser usted muy popular con las mujeres». La frase no dice nada, pero halaga, redirige. Te compra 10 segundos para llenar su copa y fingir que no pasó. Otro clásico: «Qué pena, ese día estoy ocupadísima». Funciona incluso si no dijo día. Siempre estás ocupadísima. El horario de una geisha es misterio envuelto en seda y negación plausible. O tiras de risa. Una risa suave, divertida. Sacudes la cabeza. Cambias de tema. Es una danza donde tú guías y ellos ni lo notan. Con el tiempo te vuelves fluida en el idioma de la desviación. Rechazas 3 veces seguidas haciendo sentir al otro invitado de honor. Es agotador, sí, pero es un arte. Pasado de mujer a mujer como grimorio secreto, escrito en gestos de abanico y gracia pasivo-agresiva. La verdad, el trabajo de una geisha no es conceder deseo, es manejarlo, canalizarlo, volver mágica la sala sin soltar el timón. Y si todo falla, sonríe, inclínate, di: «Qué idea tan interesante». Suele bastar. El okea puede parecer sereno, paredes de papel, luz suave, el rasgueo de shamisen flotando. No te engañes, es campo de batalla, no con espadas, con sonrisas afiladas. Cada casa es ecosistema. Cuidado. Dentro, selva secreta de jerarquías, rivalidades y venganzas servidas en seda. Te rodean mujeres listas, competitivas, entrenadas para sonreír en guerra abierta. Alguien te toma el obi sin pedirlo. ¡Qué detalle! Otra mo llega a cena con el mismo adorno estacional. ¡Qué coincidencia! Tu solo de shamisen pasa de pronto a otra. Malentendido. Del tipo que siempre beneficia a la más popular. Aprendes rápido. No todas las sonrisas son amables. No todos los halagos son reales. Nunca dejes tus cosméticos sin vigilancia. Hay un código. No gritas. No abofeteas. Eso es de no iniciadas. Aquí la revancha se sirve con compostura. Una sílaba extra en un haiku. Un paso mal señalado con cortesía en práctica. Un susurro sutil al cliente sobre quizá, tal vez, oíste algo de la otra mo en la última ceremonia. Los rumores corren más rápido que el fuego en farol de papel. Intentas mantenerte arriba, pero te arrastra. Quizá eres la nueva favorita. Quizá tu baile fue demasiado bueno. Quizá alguien amaneció de humor. Y de pronto faltan tus sandalias. Casualidad. Sobrevives con gracia estratégica. Dominas el arte de elogiar insinuando lo contrario. Tu kimono es tan audaz. Yo jamás me atrevería. Tiempo después, subes por encima. Literalmente. Como geisha plena superas a las aprendices. Tienes cuarto propio, clientela propia y menos derrames accidentales en el traje. Hasta entonces, bienvenida a las guerras de abanico, silenciosas, implacables, luchadas con timing y una ceja en el lugar justo. No necesitas armadura, necesitas espejo, memoria y un gracias que suena a advertencia. Tras años de rodillas, reverencias, sonrisas y ganas de gritar al obi, llega el día. Ya no eres mo, ahora eres geisha. La transformación es sutil, sin desfile grande, sin fuegos. Un día despiertas y ya no eres la chica en formación, eres el estándar al que forman a las demás. Y rara vez dejan de doler las rodillas. Tu vestuario cambia. Se van los kimonos vivos de mangas altas de mo que te hacían flor ambulante.
llega una imagen más sobria, más elegante, como si por fin te hubieras ganado el derecho a vestir como alguien con opiniones. El cabello, gracias dioses, ya no es escultura semanal de cera y voluntad. Llevas una peluca. Sí, pesa más que tu cabeza. Aún necesita medio salón y un milagro, pero al menos duermes como humana, es decir, mal, en futón. El mayor cambio. Ahora actúas sola. Ya no sigues. Lideras. Se espera que hospedes, entretengas y encantes sin asistencia. Tus solos de Shamson son más largos, tus conversaciones más agudas. Debes ser calma, compuesta, en control. Los clientes ya no te ven como linda, te ven como poderosa. No con espada, sino con una ceja que descarrila una conversación. Dominaste la sutileza, convertiste la gracia en arma. Escuchan cuando hablas, o mejor, cuando eliges hablar, porque la geisha domina el verdadero arte del poder. Silencio usado con precisión. Con el estatus llegan cargas nuevas, mentoras a las mo, sonríes a clientes a quienes ya sonreíste 1000 veces. Llevas el peso del legado, de la expectativa, de siglos de performance, pero en el fondo, algo cambió. Ya no finges. Te convertiste en la persona que el Oya esculpió. No solo mujer en kimono, símbolo vivo de refinamiento, misterio y labor emocional calculada. Ya no estás en entrenamiento. Eres la tradición. Has sobrevivido. Bailaste. Serviste té. Sonreíste a través de siglos de tradición. Y esquivaste tropezar en Okobu el tiempo suficiente como para llegar al capítulo no dicho en toda historia de geisha. ¿Y ahora qué? El secreto que nadie suelta. Las geisha no se retiran de verdad. No hay ceremonia donde te entreguen un abanico dorado y una nota de gracias. No hay pensión. Solo te vas apagando del centro del escenario, como vela consumida. Algunas pasan a maestras. Eres quien corrige el ángulo de una reverencia con una sola mirada. Demuestras el shamisen por 100ª vez, sabiendo que la mo frente a ti piensa en el almuerzo. Te vuelves legado, prueba viva de que la gracia envejece bien y supera la moda. Otras se convierten en madres de casa. La Okasan. Sí, ella, la mujer que juzgó tu reverencia como delito. Ahora eres tú junto a la puerta corrediza, examinando a la nueva Shikomi con cara de olla de arroz quemándose. Diriges la casa, haces reglas, decides quién asciende y quién limpia la entrada hasta aprender a caminar sin sonar a estampida. Algunas se casan con discreción, con estrategia, quizá con un danner que aún respira y tiene la cortesía de no preguntar cuánto cuesta todo. Cambias una forma de actuación por otra, la de sonreír a la domesticidad. Muchas siguen, más lento, más íntimo, pero igual de agudas. Recibes reuniones pequeñas. Ya no eres tanto performance como presencia. Dices menos, pesa más. Un gesto tuyo cambia el tono de la sala. Tu ausencia se nota. No hay salida grandiosa. No hay telón final. Solo te deslizas a la sombra, aún envuelta en seda, aún moviéndote como poema con tobillos. Incluso cuando tus apariciones se vuelven raras, tu nombre queda. Pasa de boca en boca por geisha jóvenes que ensayan los gestos que perfeccionaste hace años. A estas alturas, tus rodillas ya tienen forma de tatami. Tu espalda se endereza por instinto. Tu voz melodiosa pesa, no por volumen, sino porque rara vez necesita aparecer. Ya no eres solo geisha, eres memoria visible. No habrá tu nombre en piedra ni en manuales. No vas a viralizarte. No habrá clip tuyo sirviéndote con precisión quirúrgica o recitando waka entre acordes de shamás. Pero tu legado no precisa ruido. Vive en la siguiente chica que se arrodilla demasiado tiempo, que intenta no mancharse el labio de medio arco mientras perfecciona una media sonrisa que oculta cansancio y emana encanto. Vive en el modo en que abre el abanico,
seco, preciso, silencioso, en el espacio entre palabras en una fiesta, donde tu presencia aún cambia el aire, aunque nadie recuerde tu fecha de debut o el nombre del cliente que compró tu primer peine de estación. Tu trabajo nunca fue ser estruendo, fue ser inolvidable en formas difíciles de explicar, cautivar, no seducir, sugerir, no declarar, convertir una cena en ceremonia y una mirada en declaración. Sobreviviste al entrenamiento, al peso de la tradición, a los zapatos que intentaron matarte, a suposiciones, competencia, clientes que confundieron performance con permiso, rumores que tardaron en morir más de lo que tardaron en nacer. Y sobre todo, sobreviviste con elegancia en un mundo que exigía perfección y silencio. Hiciste sitio para la posesión de ti misma. Tallaste una vida que fue actuación y resistencia, sin alzar la voz. Y quizá nadie dirá tu nombre al contar Kioto, pero alguien sorberá té justo así. Alguien caminará en kimono sin hacer ruido. Alguien sonreirá con mirada indescifrable y dirá lo justo y ni una palabra más. En ese instante seguirás ahí, no como fantasma, sino como legado. Olvida cenas a la luz de velas o serenatas de luna. Ahora vamos a Suma, cuna de civilización. El matrimonio no iba de romance, iba de registro. El amor era opcional. Los contratos, no. Los Sumerians, hace más de 4000 años en lo que hoy es el sur de Irak, fueron los primeros que formalizaron el matrimonio por escrito. Y por escrito significa en arcilla húmeda con un punzón. Nada de eternas declaraciones. Eran transacciones económicas vinculantes. La Uniform Tablet detallaba lo que cada parte aportaba al vínculo. Y no, el amor incondicional no figuraba. La novia llevaba una dowry, ganado, textiles, sirvientes, tierras. La familia del novio podía añadir un bride price, menos gesto de buena voluntad y más depósito. Si el matrimonio fallaba, el tablet dejaba claro que se perdía, que se reembolsaba, que se recuperaba. Sí, versiones tempranas de prenups. Tu vida amorosa podía auditarse. El matrimonio, además, mantenía el orden social. Se esperaba lealtad y fertilidad de la mujer, provisión y protección del hombre. La infidelidad de la esposa podía castigarse con dureza, incluso con ahogamiento. El divorcio era posible, pero con causa, crecimos separados no servía. Las bodas eran modestas, sin velo blanco ni decoraciones dignas de foto. La pareja se mudaba junta, hacía rituales, quizá invocaba a Inanna o Enlil, pero el matrimonio real empezaba cuando la comunidad reconocía la unión y el contrato se archivaba como una declaración de impuestos antigua. Los Amrians veían el matrimonio menos como viaje personal y más como deber civil, un engranaje de herencia, agricultura y orden divino. Tu cónyuge, socio en estrategia social, compañero en un mundo donde sobrevivir a inundaciones y alimentar cabras importaba más que poesía a la luz de velas. En el antiguo Egipto, el matrimonio no solo lo aprobaba la sociedad, estaba reflejado en el cielo. Los dioses estaban casados, Isis y Osiris, Nut y Jebe. Incluso Caos tenía alma gemela. Creían que las parejas divinas mantenían el equilibrio cósmico. El matrimonio humano debía hacer lo mismo. Presión notable para quien intenta que los gatos no se coman el grano sagrado. El matrimonio era el estado ideal. El hombre se casaba joven, antes de hacer demasiadas travesuras de soltero. Las mujeres lo hacían en la adolescencia. El amor no siempre era el foco, pero la compañía y el afecto sí. La poesía amorosa egipcia era sorprendentemente tierna. Mi corazón se agita cuando pienso en ti. O me robó el corazón con su cabello. No son bios de citas, pero cuentan. Había documentos, sobre todo en clases altas, al igual que los Sumerians.
Usaban contratos claros sobre propiedad, dawis y términos de divorcio. Pero a diferencia de Suma, las mujeres egipcias tenían derechos notables. Podían poseer bienes, iniciar divorcio, demandar por negligencia, reina o no. Una mujer podía llevar a su marido a juicio si no proveía pan, cerveza o aceite. Lo de la sangre divina trajo otro detalle: matrimonios entre hermanos en la realeza, no por falta de citas, sino por emular a los dioses. Así como Isis se casó con Osiris, la unión fraterna preservaba la línea sagrada. Con sus riesgos, la ceremonia nupcial no era elaborada, sin bendición sacerdotal indispensable. Una pareja se consideraba casada al cohabitar, sin palomas, sin pastel, sin ramo. Los hijos eran meta central, no amor ni realización personal. Si una esposa no concebía, podían tomar concubina o segunda esposa. Amor opcional, linaje esencial. En la mayoría de culturas antiguas, el matrimonio era asunto de familia. En Esparta, operación militar. Si en Suma, era negocio. Y en Egipto, imitación divina. En Esparta, era táctica de supervivencia, con propaganda de estado y abdomen marcado. Los varones espartanos salían del hogar a los 7. Entraban al auge, entrenamiento brutal para producir guerreros capaces de matar con cuchara y masticar raíces sin parpadear. Las niñas también entrenaban lucha, jabalina y frases sarcásticas. La idea no era fuerza por sí misma, era producir descendencia sana. Criatura débil, problema, criatura fuerte, futuro espartano. El matrimonio no era velas ni encontrar a la persona, era cría dirigida por el Estado. La edad ideal la marcaba el poder militar, alrededor de 30 para ellos, adolescencia temprana para ellas. La ceremonia de boda, tan extraña como su economía en barras de hierro. La novia se afeitaba la cabeza, vestía capa y sandalias de hombre. La dejaban sola en cuarto oscuro. El novio entraba de noche, consumaba y se iba antes del alba, de vuelta a sus barracas. Incluso casados, los hombres no vivían con sus esposas. Relación de secreto y visitas breves, como un antiguo Tinder con toque de queda. El misterio mantenía la chispa, mucha convivencia blanda, y la blandura no tenía sitio en Esparta. Lo curioso, las mujeres espartanas tenían más poder que muchas contemporáneas. Podían poseer tierra, administrar fincas y lanzar insultos en público sin terminar ejecutadas. Poesía romántica no abundaba, pero el ingenio sí. Vuelve con tu escudo o sobre él, decía una, que nadie te haga quedar mal. En la India antigua, el matrimonio era más que unión personal, era deber sagrado, viaje espiritual gobernado por Dharma, la ley cósmica, enraizado en la tradición Vádic, considerado uno de los samskara, ritos de paso necesarios para cumplir con la familia, los ancestros y la sociedad. No era contrato entre individuos únicamente, sino lazo entre familias, linajes, a veces aldeas. Sostenía el Varna Dharma, el orden social y moral, mediante alineación de castas, decoro ritual y obligación mutua. Los arreglos eran la norma. Los horóscopos centrales. Astrólogos comparaban estrellas y planetas para medir compatibilidad. La armonía cósmica prometía paz terrenal. Un buen emparejamiento traía prosperidad a toda la casa. La boda era un ritual complejo, centrado en Agi, el fuego sagrado. La pareja daba 7 pasos, el sapardi, alrededor del fuego, con votos en cada paso. Nutrirnos, crecer en fuerza, compartir riqueza, ser rectos, criar hijos fuertes, disfrutar las estaciones, permanecer compañeros de por vida. Con esos pasos quedaban unidos espiritualmente. La esposa, Srid Dharma Patni, debía ser compañera y guía moral. Administraba el hogar, cumplía deberes religiosos,
central para preservar la pureza ritual. Su rol, doméstico, era visto como vital espiritual. El esposo, proteger, proveer, sostener el Dharma con su conducta. La poligamia existía en élites, pero la monogamia era ideal. Las viudas llevaban vida de austeridad con variaciones regionales y de época. La práctica de sati, la autoemilación en la pira, rara en tiempos antiguos, emergió mucho después, y en gran parte fuera de ideales Vádic. En la China antigua, el matrimonio no era asunto privado, era institución estructurada en principios confucianos, culto a ancestros, jerarquía familiar. Casarse no era enamorarse y ya, era honrar el pasado y asegurar el futuro bajo la mirada de vivos y muertos. Propósito primario, continuidad del linaje, filiación. Shao exigía que un hijo se casara y tuviera herederos varones para mantener los ritos. Fallar en eso deshonraba y rompía el equilibrio. Las decisiones no las tomaba la pareja joven. Trabajaban casamenteros, negociaban términos, investigaban antecedentes, consultaban cartas astrológicas, sin alineación celeste adecuada. Era riesgoso. La compatibilidad no iba de química, iba de tiempo del cielo y de ver en la tierra. Los 6 rites del matrimonio tradicional reflejaban esa complejidad. Propuesta, intercambio de nombres, adivinación, regalos de esponsales, fijación de fecha, ceremonia, cada paso con ritual, símbolos y precisión entre familias. Podía tomar meses, años. El día de la boda, la novia vestía rojo, viajaba en litera decorada a la casa del novio, velada, silenciosa, pasiva ceremonialmente. Al llegar, 3 reverencias, al cielo y la tierra, a los padres, entre sí, orden de lealtades, cosmos, familia, yo, ya casada. La esposa entraba al hogar del marido, obedecía a sus padres como propios, su deber, dar hijos varones, administrar, servir en silencio. Algunas ganaban respeto con la edad o por maternidad, pero su posición seguía dentro de un marco patriarcal. El divorcio era raro y vergonzoso. Él podía despedir por desobediencia o infertilidad. Ella no tenía ese derecho. El vínculo, reverenciado, estaba desequilibrado en poder. En el Japón antiguo, el matrimonio no lo dictaba ley central ni dogma religioso. Se forjó en costumbres, tradiciones regionales y reverencia por la naturaleza y los ancestros, enraizado en el sintoísmo. La espiritualidad indígena no era contrato rígido, era pureza, armonía, cohesión social. Los kami habitan todo: ríos, árboles, montañas, personas. Un matrimonio armónico se alineaba con el orden natural. La pureza y la limpieza ritual eran esenciales en cada rito de paso, y el matrimonio no era excepción. En periodos tempranos, las familias arreglaban alianzas prácticas, tierras, continuidad del hogar, y en élites, las mujeres tenían estatus relativamente alto, podían heredar, gestionar, influir. La forma típica fue mukoiri, el groom entrando al hogar de la novia. Sí, el novio mudándose a la casa de la familia de ella, reflejo de continuidad materna en algunas regiones. Con el tiempo se dio a yumeiri, donde la novia se unía al hogar del novio, cambio alineado con normas patriarcales crecientes. Los rituales se centraban en purificación y reverencia. Sansankudo, beber sake en 3 sorbos de 3 copas. Cada sorbo ligaba individuo, familias, espíritus. No había votos al estilo occidental, pero el símbolo hablaba de unidad y respeto. Poligamia entre élites existía, sin institucionalizarse. El divorcio era posible, con discreción, siempre priorizando la armonía pública y el honor familiar. En Roma antigua,
El matrimonio no era un simple hito personal. Era institución cívica entrelazada con ley, clase y deber público. Un espejo del orden social donde se forjaban alianzas, se transfería propiedad y se preservaba el linaje bajo la mirada del Estado y del patilius, el jefe masculino del hogar. Existían formas legales distintas. La más tradicional, cum manu. La esposa dejaba su familia y pasaba a la autoridad. El manis, de su marido o del padre de éste. Dejaba de ser parte legal de su familia natal y se volvía casi hija en la casa del esposo. Su propiedad pasaba a él. Poco a poco, esa forma cedió terreno a Sinamano, en la que la esposa permanecía bajo la autoridad de su padre y retenía mayor independencia legal, reflejo de actitudes cambiantes y del poder económico creciente de mujeres de la élite. Las ceremonias rebosaban símbolos. La novia llevaba un velo color llama, el flamium, y le partían el cabello en 6 mechones con una lanza, guiño a raíces marciales. Se unían las manos, la dextrarum juntio, y ofrecían dones a los dioses domésticos, en especial a Juno, diosa del matrimonio. Una procesión conducía a la novia a su nueva casa. La recibían con fuego y agua, emblemas de pureza y vida. Para la élite, el matrimonio era herramienta política. Senadores y nobles lo usaban para cimentar influencia. Incluso emperadores concertaban enlaces por conveniencia. El afecto personal, secundario. Se esperaba que las mujeres fueran modestas, leales, administradoras del hogar, pero bajo Sinemanu muchas podían poseer bienes, heredar, incluso iniciar divorcio. Y el divorcio era común, socialmente aceptado, siempre con dignidad. Where you are, gas, I am Gia, solía jurar la novia, y si todo se torcía, separarse podía ser tan rápido como declararlo ante testigos. Roma prefería la forma al drama. Para los antiguos hebreos, el matrimonio no era solo contrato social, era pacto sagrado, guiado por ley divina, columna de vida religiosa, linaje y orden moral. Cumplía el mandato de ser fecundos y multiplicarse. Era esperado de todos, y casarse temprano era norma. El amor importaba, pero no era la base. Obedecer a Dios y el deber familiar tenían prioridad. Un matrimonio correcto preservaba identidad tribal, aseguraba herencia, mantenía pureza comunitaria. Los arreglos se negociaban entre familias. Primaba el parentesco, la reputación, la propiedad, el mojar, precio de la novia. Lo pagaba el novio a la familia de ella, no como compra, sino compromiso y compensación. Las mujeres solían casarse en la adolescencia, los hombres un poco después, tras poder sostener un hogar. La ceremonia era doméstica, a menudo en la casa de la novia, seguida de banquete, vino, cantos, bendiciones, lectura de textos sagrados. La cuba, contrato matrimonial, especificaba deberes del esposo, comida, vestido, derechos conyugales, y protegía el interés económico de la esposa ante divorcio o viudez. Aunque el patriarcado marcaba la sociedad, la mujer ocupaba lugar honrado, la mujer de valor de proverbios, sabia, industriosa, respetada. La poligamia existía, sobre todo entre patriarcas tempranos como Abraham y Jacob. Con el tiempo, la monogamia se hizo más común, especialmente tras el exilio babilónico. El divorcio se permitía, pero se desaconsejaba. El hombre podía emitir un get, escrito de divorcio, bajo condiciones, con aprobación religiosa y límites legales, para que ella no quedara vulnerable ni deshonrada. Entre los antiguos Celts, el matrimonio era acto comunitario y simbólico, tejido en los ritmos de la naturaleza, la lealtad tribal y la ley ancestral. Menos institución rígida, más vínculo adaptable, moldeado por elección personal, deber social y ritos estacionales.
Variaba entre tribus y regiones, de Irlanda a la Galia y las Highlands, pero persistían hilos comunes: alianza, fertilidad, honor. El matrimonio era juramento sagrado ante ancianos, druidas y dioses del cielo y la tierra. Podía ser monógamo o poligínico según riqueza y estatus. Entre nobles no era raro que un hombre tuviera varias esposas, cada una con su rango, con expectativas y acuerdo mutuo. Las mujeres no eran pasivas, tenían derechos legales, propiedad, divorcio, incluso iniciar unión. Singular fue el trial marriage, 1 año y 1 día. La pareja vivía junta antes de decidir si continuar. Si uno no estaba satisfecho, se separaban sin estigma. Adelantado a su tiempo, privilegiaba consentimiento y compatibilidad sobre permanencia por sí misma. Los ritos a menudo coincidían con festivales como Beltane, fuego que abre verano y fertilidad. Saltaban o pasaban entre hogueras para purificación y unión, bendición de fuerza, fruto, armonía con la naturaleza. Los contratos, sobre todo en élites, podían detallar dawis, propiedad compartida, herencia. El derecho tribal reconocía responsabilidades recíprocas. Abuso o abandono eran causa de disolución. Las mujeres tenían recurso en cortes tribales. La dimensión espiritual era constante. Los votos no eran solo personales. Se ataban a la tierra, la tribu y los dioses. La fidelidad era promesa a la pareja y al equilibrio sagrado que sostenía el mundo. El origen de Malbuck Castle no está en bosques brumosos de Polonia, sino en el calor del Holy Land. A fines del siglo XII nace el Teutonic Order en el caos de la Third Crusade. En 1190, un grupo de cruzados alemanes cuidaba a soldados cristianos heridos en Acre. Pronto se transformaron en fuerza monástica militar, parte enfermeros, parte caballeros, completamente dedicados a expandir la cristiandad. Pero el Holy Land se escapaba. Los ejércitos musulmanes bajo Saladín recuperaban territorio. Las potencias europeas perdían interés. A los Teutonic Knights les faltaba propósito. El celo seguía, el campo de batalla cambiaría. En 1226, el duque polaco Konrad de Movia vio una oportunidad. Asediado por incursiones de tribus prusianas paganas al norte, invitó a los caballeros a sus tierras, ofreciéndoles territorio a cambio de protección y conversión de pueblos bálticos. Los caballeros aceptaron, pero su ambición iba más allá del proselitismo. Con papal respaldo e imperial approval, comenzaron a tallar su propio estado teocrático. En esa frontera de guerra, la espada esparciría la cruz. Ladrillo a ladrillo levantaron el cimiento de un nuevo bastión, la base de su dominio, Marienburg, luego Malborg, el Castillo de María, en honor a la Virgin Mary, patronis del orden. La construcción arrancó en 1274. Desde el inicio quiso deslumbrar. No era solo fortaleza, era declaración. En ladrillo gótico rojo, estilo del norte, se elevó en la orilla del Nogat River como sueño de cruzado solidificado. Sus muros no solo mantendrían fuera a paganos y rebeldes, proclamarían el poder espiritual y militar de los caballeros a toda la región. Malburg era más que un castillo, base de operaciones, monasterio, centro administrativo, corazón simbólico de un imperio religioso naciente. Los monjes guerreros dejaban de ser invitados, eran gobernantes, y esta fortaleza, aún en su infancia, un día sería la mayor del mundo por superficie, baluarte de poder medieval que perdura. A fines del 13, Malburg ya no era punto de apoyo, evolucionaba en monumento de poder, fe y ambición arquitectónica. Desde las llanuras de la Vistulara Delta, se alzaba desafiante, inconfundible, fortaleza de ladrillo, donde otras se aferraban a piedra. Los muros rojos góticos irradiaban innovación e intimidación.
Los Teutonic Knights no querían solo un fuerte, querían un monasterio fortificado donde guerra y culto convivieran. El trazado lo reflejaba, complejo en 3 secciones: High Castle, Middle Castle, Lower Castle, cada una amurallada y con función. En el High Castle, núcleo espiritual, estaban la capilla, la Chapter House y los cuartos de los monjes. Ahí vivían, rezaban, planificaban. La arquitectura cargaba simbolismo. Ventanas estrechas filtraban luz, sombras largas en suelos fríos, bóvedas alzadas como catedrales. Lo defensivo con metáfora espiritual. Altura era cercanía a Dios, oscuridad y luz, verdad divina contra el caos exterior. Marlborough inspiraba. No solo resistía a asedio. La Holy Virgin Church, dentro del High Castle, tenía vitrales, azulejos y una estatua de la Virgin Mary que dominaba los muros. Cada torre, pasaje, almena, con intención, nada desperdiciado, ni las letrinas. Drenaban al Nogat, recordatorio de orden y limpieza, llevando civilidad a una tierra que veían salvaje. Al despuntar el 14, Marlborough siguió expandiéndose. Artesanos, obreros, canteros trabajaban todo el año. Campesinos locales proveían comida, madera, mano de obra. A la vez, la fortaleza se convirtió en núcleo administrativo y espiritual del Teutonic Horde. Más que castillo, era sermón de ladrillo, declaración de que el orden había llegado para quedarse, como guerreros y como monjes, y apenas empezaba a crecer. Ya en el 14 avanzado, Marlborough dejó de ser base militar, pasó a epicentro de un imperio teocrático en expansión. Desde esta bastida roja, los caballeros extendieron su control por el Báltico. La campaña de conversión se volvió colonización. Estado mitad reino, mitad corporación, con el Grand Master como papa y rey a la vez, gobernando desde Marlborough con jerarquía monástica estricta. Debajo, knights, priest, lay brothers, votos de pobreza, castidad, obediencia, y a la vez gestionaban vastas haciendas, rutas comerciales y sistemas de impuestos. La meta no era solo religiosa, era consolidación territorial, bosques talados, villas fundadas, el paganismo expulsado o oculto. El chapter deliberaba políticas, elegía Grand Masters, decidía guerra y diplomacia. La tesorería blindada guardaba oro, plata y reliquias, diezmos, comercio, conquistas. Los arsenales equipaban nuevas cruzadas hacia Lituania y más allá. Se creía fuerza civilizadora, puentes, caminos, comercio por el Vístula. Colonos alemanes llegaban, alzaban catedrales góticas y mercados a imagen del imperio. La región cambió de pasado pagano a rigidez del Black Cross, pero con poder vienen enemigos. Polonia y Lituania, aún en gran parte paganas y fieras, resistían. Algunas conversiones fueron voluntarias, otras a fuego y agua. Las fronteras ardían, las incursiones eran frecuentes. La tensión subía desde los muros gruesos de Marlborough. Sin embargo, los caballeros parecían invencibles. En 1386 todo cambió. El gran duque de Lituania, Jogaila, se convierte al cristianismo, se casa con la reina de Polonia y deviene King Władysław II Jagawa. Con esa unión, Lituania, último bastión pagano, abraza la fe y al orden se le cae la justificación central de su cruzada. El suelo ideológico tiembla. Además de religión, había tierra, influencia, revancha. Polonia tenía disputas. Lituania había resistido invasiones. Unidos por matrimonio, fe y política, podían enfrentar a los caballeros. Las tensiones se volvieron incursiones en la frontera. Las incursiones escalaron a guerra abierta. El desenlace era inevitable.
En 1410 llegó la Battle of Grunwald, también llamada la Battle of Tannenberg. Enfrentó al ejército conjunto polaco-lituano contra los Teutonic Knights en uno de los choques más grandes y sangrientos de la Europa medieval. Los caballeros, acorazados y confiados, fueron superados en maniobra. Su ejército fue destrozado. El Gran Máster, Ulrich Vönningen, cayó en el campo. La derrota envió ondas sísmicas por las tierras del orden, y los aliados no se detuvieron en el triunfo. Marcharon directo hacia Marburg, decididos a rematar, con el enemigo acercándose. Marburg se preparó. Muros altos, bodegas llenas, defensores resueltos. El nuevo Gran Máster, Heinrich von Plauen, estratega brillante, tomó el mando. Se erigieron máquinas de asedio, se reforzaron defensas. Los arqueros subieron a las almenas. 2 meses buscaron romper la fortaleza, pero el castillo aguantó. Llovían flechas desde las murallas, aceite hirviendo por las troneras. Enfermedad y escasez golpearon a los sitiadores. Al final, levantaron el cerco. El orden sobrevivió, por ahora. Pero Grunwald marcó el punto de inflexión. El aura de invencibilidad se había ido. Y aunque las paredes de Marburg resistieron, el imperio que protegían ya se agrietaba. La herida no cerró. Los años siguientes fueron de deuda, reparaciones de guerra y malestar interno. Para levantar ejércitos y defender fronteras, el orden cargó impuestos pesados a sus súbditos, sobre todo a la clase creciente de comerciantes y burgueses germanohablantes. La lealtad tiene límites. El descontento se encendió por Prusia, agravado por la forma autocrática de los caballeros. En 1454 estalló una confederación poderosa de nobles y ciudades prusianas. Harta del gobierno del orden, pidió al rey Casimir IV de Polonia incorporar sus tierras a la corona. El rey aceptó. Nacía la 13 Years' War, conflicto largo y molido que decidiría el destino de Marburg y del estado Teutonic. Al principio, el orden se aferró. Marburg siguió siendo su joya, su bastión, pero la marea se volvió en su contra. El ejército polaco, respaldado por la Prussian League rebelde, penetró el territorio Teutonic, sin fondos para pagar a sus mercenarios. Los caballeros cometieron un error fatal. En 1457, en bancarrota, la guarnición mercenaria de Marburg, en gran parte Bohemia, vendió el castillo al rey polaco, no con espadas o torres de asedio, sino con plata. Polonia entró por las puertas no como conquistador, sino como comprador. El mayor bastión de Christendom había cambiado de manos sin batalla. Los Teutonic Knights se replegaron a Königsburg. Su estado, no del todo destruido, quedó fracturado y humillado. Marburg, antes el centro nervioso de una orden militante, pasó a residencia real de la monarquía polaca. De ahora en adelante serviría a reyes, no a cruzados. Con la caída de los caballeros en 1457, Marburg entró en era nueva. Ya no dominio de monjes guerreros, ahora joya de la corona de Polonia, el rey Casimir Gardo-Jagellon, que lo adquirió con pago y no conquista. Entendió a Marburg como activo militar y símbolo potente de la ascendencia polaca sobre el declive teutonic. Se convirtió en una de las residencias reales, apreciada por tamaño, ubicación estratégica y grandiosidad. Aunque se diseñó para defensa y disciplina monástica, su arquitectura se adaptó sorprendentemente bien a la vida cortesana. Los salones austeros de los caballeros se suavizaron con tapices y estandartes. Recepciones y reuniones diplomáticas reemplazaron capítulos y consejos de guerra. El castillo quedó integrado a los territorios prusianos reales, semiautónomos y leales a la corona, con funciones administrativas renovadas. Ejércitos dieron paso a tesorerías.
Las torres miraban rutas de comercio más que sendas de guerra, bajo dominio polaco. Malbork tuvo reformas selectivas. Se añadieron alas, se actualizaron defensas para la pólvora. Plataformas para cañón y baluartes se integraron a la piel gótica. Mezcla de diseño medieval y pragmatismo renacentista. Para todo su prestigio, su rol como residencia era estacional y ceremonial. Los reyes mantenían su corte principal en Kiev o Warsaw. Visitaban Malbork para revisar asuntos en Prusia o agasajar dignatarios. El castillo funcionaba como símbolo de unidad y triunfo, recordatorio de la victoria sobre el orden y de la expansión en el Báltico. Su significado militar se redujo. Seguía siendo fuerte clave en la defensa del norte, con guarnición, mantenido, respetado, pero ya no temido. La fortaleza cambió disciplina monástica por ceremonia cortesana, propósito bélico por prestigio político, bajo las banderas y telas finas. Sin embargo, latían fosos hondos y muros gruesos, silenciosos, pacientes. La paz no sería eterna. A inicios del 17, Malbork volvió a los vientos cruzados de guerra, no como símbolo de ascenso, sino como premio codiciado en el ajedrez geopolítico del norte. Las Swedish-Polish Wars, parte de la pelea por dominar el Báltico, pondrían a prueba la fortaleza. Una Suecia nueva, bajo reyes ambiciosos como Gustavus Adolphus y luego Charles den Gustaf, buscó el control de la costa, el Dominium Maris Baltici, la Commonwealth polaco-lituana, extensa pero descentralizada, se interponía. Las guerras fueron largas y amargas. Religión, dinastía, supremacía regional. En 1626, los suecos invadieron Royal Prusia. Su ejército disciplinado y modernizado avanzó rápido, capturando ciudades y puertos clave. Malbork, con muros gruesos y posición sobre el Nogat River, era un objetivo mayor, aunque fortificado. Ya no era el bastión irrompible de la era de los caballeros. La artillería, más potente y precisa, desgarraba muros góticos. En 1656, durante el cataclismo conocido en Polonia como el Deluge, Malbork cayó. Tropas suecas entraron no como sitiadores tras largo asedio, sino por rendición. El castillo, con guarnición escasa y mala logística, no podía aguantar. Otra vez, Malbork cambiaba de manos sin batalla dramática, pero el impacto fue severo. Bajo ocupación sueca, fue saqueado y dañado. Artefactos, tesoros, archivos, rumbo a Estocolmo. Los salones reverenciados resonaron con botas extranjeras. Para la Commonwealth, fue pérdida simbólica profunda. Malbork había sido triunfo polaco 2 siglos. Ahora era otro trofeo en una nación asediada. Los suecos retuvieron el castillo varios años. Polonia lo recuperó como parte de su eventual y costosa remontada. El daño quedaba. Malbork era un fuerte marcado por la ocupación. Su papel como sede real se desvanecía. Sus cicatrices visibles en muros astillados y capillas vacías. La guerra había vuelto, y Malbork había resistido, pero no ileso. Para el siglo XVIII, Malbork, antaño corazón de un estado monástico militar, y luego símbolo orgulloso de realeza polaca, cayó en la discreción silenciosa. El mundo político alrededor se desarmaba. La Commonwealth, debilitada por luchas internas e injerencia extranjera, enfrentó su partición final en 1795. Desapareció del mapa. Malbork, como toda la región, fue absorbida por el reino de Prusia. Bajo los prusianos, el castillo perdió la poca importancia estratégica restante. La guerra de pólvora había vuelto obsoletos a los bastiones medievales. Malbork ya no era asiento real, ni símbolo de conquista. Era una estructura masiva, vieja, costosa de mantener, incómoda de modernizar. Las autoridades prusianas le dieron usos mundanos.
La capilla donde rezaban los Teutonic Knights se volvió almacén. Los refectorios se convirtieron en barracas. Interiores ornamentales fueron vaciados para bodegas y pertrechos. Algunas partes se demolieron. Ladrillos reutilizados en la zona, tratado más como pila de material útil que como monumento. Locales y soldados empezaron a olvidar su pasado. Siglos de vida religiosa, política, militar, bajo polvo e indiferencia. Visitantes de Alemania y más allá. De vez en cuando se detenían, se asombraban de su tamaño, dibujaban su silueta, imaginaban su grandeza. Artistas y pensadores del romanticismo, fascinados por ruinas y caballería, vieron el castillo no como obsoleto, sino como atemporal, eco congelado de una era heroica. Aún así, Marlborough seguía mayormente descuidado, sin defensa, sin señor, sin celebración, torres dañadas, arcos colapsados, muros cubiertos de hiedra, demasiado grande para ignorar, demasiado caro para restaurar. Haría falta otro siglo, un interés por la identidad nacional y una ola de romanticismo histórico para devolverle vida a sus ladrillos. En el 19, el silencio se rompió. Mientras el nacionalismo barría Europa, crecía la reverencia por el pasado medieval. Ruinas se tornaron reliquias, fortalezas olvidadas, tótems de orgullo cultural para los alemanes. En busca de unidad, Marlborough, o Marienberg, emergió como símbolo de fuerza teutonic y caballería romantizada. Arrancó la restauración, liderada por arquitectos e historiadores prusianos que vieron en los ladrillos no solo estructura, sino relato. Se hicieron estudios detallados, se reimaginaron motivos góticos, se reconstruyeron secciones con atención minuciosa al estilo medieval, a veces con licencia artística del 19. No siempre fue exacto. Algunos elementos se idealizaron, pero el ímpetu de revivir fue fuerte. Marlborough devino monumento nacional del Imperio alemán. Pinturas, óperas, manuales lo mostraban como cuna de gloria teutonic. Emperadores lo visitaron. Ceremonias en sus grandes salas. Ya no era solo castillo, era herencia, mito, arquitectura fundidas en un icono poderoso. Las mareas volverían a cambiar. Tras la World War I, la región se disputó. Tras la World War II, se transformó. En 1945, mientras fuerzas soviéticas avanzaban en East Prusia, Marlborough sufrió bombardeos severos. Incendios vaciaron interiores, muros cayeron. Otra vez, el castillo estaba en guerra, y otra vez, quedó en ruinas. Después de la guerra, Marlborough pasó a una Polonia renacida y su identidad cambió otra vez. Ya no símbolo de orgullo alemán, ahora pieza recuperada de historia polaca, no para conquista, sino para preservación. El gobierno polaco de posguerra emprendió otra restauración masiva, esta vez buscando fidelidad histórica e inclusión cultural. Ladrillo a ladrillo, fue reconstruido no como fortaleza de guerra, sino como monumento a la resiliencia. Hoy, Marlborough Castle se alza como la fortaleza de ladrillo más grande del mundo, sitio de UNESCO, testimonio de casi 8 siglos de historia europea. Turistas recorren patios, historiadores estudian capas. Los muros, antes teñidos por asedio y política, ahora resuenan con voces de niños y el asombro de visitantes. Marlborough ya no defiende, recuerda. Y entonces cambiamos de continente. En los primeros años de 1800, los United States eran una nación joven con ambiciones inquietas. Sus ciudades del este crecían. Su mirada empujaba al horizonte. Su pulso era expansión y promesa. En los primeros años de 1800, los United States eran una nación joven con ambiciones inquietas. Sus ciudades del este crecían. Calles polvorientas se abrían paso entre ladrillos nuevos,
comerciantes contaban monedas al ritmo de barcos que subían y bajaban, y una idea insistente empujaba siempre hacia el horizonte, ir más allá. No había arcos triunfales, había tablones, mercados, imprentas, conversaciones en portales de madera y una sensación de que todo estaba por hacerse. El pulso era expansión, el vocabulario, promesa, el rito, moverse. En ese latido, la vida cotidiana se medía en ligas, en soles que se ponían detrás de bosques enteros, en mapas que quedaban viejos al poco de imprimirse. Y aunque hoy apenas lo nombramos, esa ansia también era un tipo de contrato, un acuerdo silencioso con el propio tiempo. Avanzar sin mirar atrás. No necesitas cifras para imaginarlo. Basta esa imagen. Una costa que bulle, otra que todavía es rumor, un medio interior al que se entra con cautela, barcazas por ríos anchos, herraduras en caminos que chisporrotean bajo el verano, anuncios pegados en tabernas y palabras grandes que aún no están escritas en mármol, solo brincan de boca en boca. Allí el matrimonio podía ser aritmética doméstica, la frontera, proyecto, la familia, empresa y la infancia, un turno de vela. Y sin embargo, el lenguaje del futuro era el mismo que el del pasado. Pactos, obligaciones. Lo diríamos más tarde con otros nombres, pero el juego era antiguo. Mantener la casa en pie, cruzar el invierno, sostener la mesa y abrir una puerta más. No hace falta que sepamos cada ley o cada tratado para entender el aire de esa década. Se parece al aire que respira cualquiera que aprende a vivir bajo reglas que no eligió, y aún así decide cómo moverse dentro de ellas. Un eco de la shikomi que aprende mirando, del amo que domina el abanico y el silencio, del okea que educa en control y ritmo, el aprendizaje de la postura en caesar, las reverencias que miden ángulos con segundos, el shamisen que convierte el gesto en música. Todo eso habla de un hilo común, la destreza de moldear el propio lugar con las manos que se tienen. También resuena con clanes que firman tablets de arcilla, con contratos de Dowie y Bright Price, con la cuba que protege a una esposa, con votos al fuego Agi, con la Sansan Kudo que enlaza la copa, con 6 rights que ordenan universo, con manos unidas en la Dextrarum Juntio, con juramentos bajo el cielo donde Beltane enciende hogueras. Todo eso, desde llanuras fluviales hasta montañas rojas, nos recuerda que la historia humana se organiza en ritos, y que esos ritos son siempre negociación entre deseo y deber. Y mientras una joven nación alista sus mapas, un castillo de ladrillo rojo, Malbur, respira entre cicatrices. Su cronología ya está contada. Monasterio con murallas, capital de un estado monástico, residencia real, botín de guerra, ruina romántica, restauración, testimonio. No necesita más guerras para existir, necesita memoria. Y esa memoria es otra forma de contrato, no en arcilla, no en pergamino, sino en ladrillo. Cada grieta es nota al margen, cada bóveda, renglón, cada restauración, firma repetida a lo largo de siglos. Un viajero de los United States de 1800 podría haber caminado por sus patios y entendido algo esencial, que las paredes pueden contener muchas vidas, y que cada época escribe su propia lectura sobre los mismos muros. La geisha y el castillo parecen no tener nada que ver. Una es carne, entrenamiento, música, política de sonrisas. El otro, ladrillo, órdenes, capítulos, política de alianzas. Sin embargo, ambos son escuelas de disciplina. Ambos convierten la fragilidad en método. Ambos enseñan a ocupar un espacio con precisión. En el okea, el cuerpo es arquitectura. En Malbur, la arquitectura es cuerpo. En el salón, el silencio es lengua. En la chapter house, el sonido de botas
también lo es. Y en ambos, la elegancia no es lujo, es herramienta. Si unes esos hilos y los pasas por Suma, Egipto, Esparta, India, China, Japón, Roma, los antiguos hebreos, los Celts, verás que el corazón de estas historias es el mismo. Reglas no escritas que todos entienden, gestos que dicen más que las palabras, resistencia que se disfraza de ceremonia, y el arte de poner límites sin declararlos en voz alta. Algunos preguntarán, ¿por qué contar así? ¿Por qué entrar por la puerta del teatro y no por el pie de página? La respuesta está en la experiencia, no en la estadística. Cuando te sientas en César y te arden las rodillas, lo que entiendes sobre la vida no se resume en un edicto. Cuando te pones los okobu y te vuelves procesión, cuando sostienes el shamisen y conviertes el ruido en ritmo, cuando pintas medio labio y decides que la máscara es poder, has aprendido una gramática que sirve para cualquier sala, sea una casa de té en Kioto o una cámara del High Castle o un salón de madera en la costa este. Esa gramática dice: controla el tempo, negocia con el silencio, honra la forma, no pierdas el timón de ti misma. Y si te preguntan de más, responde con una risa que desvía. Volvamos un instante a las manos, al amo que sostiene la taza, a la madre de casa que juzga una reverencia sin hablar, a la esposa egipcia que puede llevar a su marido a juicio si no hay aceite, a la novia romana bajo el flamium, a la pareja india que camina los 7 pasos ante Agi, a la mujer china que bebe sake en 3 copas y cruza un umbral velada, a la celta que salta la hoguera de Beltane, y a quien firma en arcilla una deuda de amor con bienes y cláusulas. Cada mano repite un mismo acto: cerrar un trato con el mundo, a veces en papel, a veces en ritual, a veces en mirada, y muchas veces con la espalda recta y los pies cansados. Y si alguien quiere mapas, puede seguir sin perderse. Edeto bulle, Okaan mide inclinaciones, el Okia enseña estilo y aguante, el Obo golpea piedra con clop clop que delata y acompasa, el Misadashi presenta a la aprendiz, el Derari declara novatada con faja que cae, el Danner aparece con promesas y su respiración cansada, la risa deflecta, el abanico cierra. En otra orilla, Marienburg alza ladrillo tras ladrillo. La Holy Virgin Church mira a la llanura. El Grand Master convoca capítulo. Yogila se convierte y la justificación se derrite. Grunwald rompe el mito. Heinrich von Plauen sostiene el cerco. La 13 Years War compra con plata lo que no pudo romper con hierro. Las Swedish-Polish Wars ciegan banderas. El Deluge vacía salas. El romanticismo maquilla ruinas. La World War II vuelve a herir. Y la restauración polaca devuelve el habla. Todo está ya dicho. Basta coserlo con aguja fina y no tirar demasiado del hilo. Porque esta historia no pide que elijas bando. Pide que escuches el ritmo. Que notes cómo el poder se esconde en las formas pequeñas. En aprender cuándo reír y cuándo callar. Cuándo abrir la puerta y cuándo dejar que la madera crujiente hable por ti. Pide que reconozcas que a veces los contratos más férreos no llevan sello, son expectativas, y que a veces las armas más eficaces no cortan, son gestos. La geisha que mide cada palabra, el castillo que mide cada sombra, los pueblos que miden cada alianza. Todos están practicando la misma música, mantener el equilibrio sobre superficies inestables. Y al final, cuando el vídeo termina y la sala queda en penumbra, quizá recuerdes menos los nombres propios y más la sensación que hubo una niña que aprendió a desaparecer con belleza, que hubo muros que aprendieron a recordar con ladrillos, que hubo pueblos que aprendieron a atarse con promesas, y que hubo generaciones enteras que encontraron maneras de seguir adelante sin romper la forma. Eso es legado. No grita, no posa,
No exige aplauso. Se queda en los dedos, en la manera en que sostienes una taza, en la pausa exacta antes de contestar, en la forma en que caminas para no hacer ruido sobre el tatami de la vida. Y ahora sí, hemos llegado al borde del mapa que nos dejaste, desde la primera reverencia hasta la última piedra, desde el primer contrato prensado en arcilla hasta la última restauración que devuelve color a un muro chamuscado, desde el primer Club Club en la calle de Kioto hasta el murmullo de un puerto del este. El escenario está completo. Cerramos el abanico, dejamos la taza en la mesa y salimos en silencio. No porque no haya nada más que decir, sino porque a veces lo más elegante es detenerse en el ángulo justo,